Entonces, vamos a ver estos tres temas en esta jornada. El primero, todo lo que tiene que ver con las modalidades de trabajo no presencial. O sea, en este espacio vamos a aprender las diferencias entre las modalidades de trabajo no presencial que hay en el momento. Vamos a hablar del marco normativo y finalmente como definiciones y aspectos relevantes en cuanto al trabajo no presencial, ¿sí? Entonces el objetivo que tenemos para el día de hoy es promover el teletrabajo en sus diferentes modalidades, identificando sus características, beneficios y las diferencias entre sus propias modalidades, buscando el mejoramiento de los entornos laborales saludables, ¿sí? Entonces, eh, vamos a empezar pensando un poquito con qué tipos de cambios hemos venido identificando en las formas y modalidades de trabajo dentro de las organizaciones. Los invito pues a que cada uno de ustedes piense qué cambios ha identificado, qué cambios ha vivido y qué modalidades de trabajo de pronto como dentro de la organización en la que trabajan han visualizado o han tenido que vivir durante este periodo, porque es importante como empezar a pensar en eso. Porque hace algunos años, pensemos en unos 10 años, para muchas organizaciones era imposible pensar en estos temas, ¿cierto? Era imposible como adoptar una modalidad que no fuera el trabajo presencial. Incluso cuando se le hacían como a la empresa ciertas sugerencias, como de que habían unos cargos que no requerían pues que estuvieran 100% en la empresa, estábamos muy cerrados a ese proceso, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que a partir de la pandemia, ¿cierto? Nos vimos obligados a pensar en otras formas de trabajo y a empezar a migrar un poquito, porque si bien pues ya el teletrabajo en ese momento existía, pues pensábamos como que ese teletrabajo solo aplicaba para ciertas actividades y en ese momento nos tuvimos que ver como en la necesidad de migrar y de hacer otras cosas para garantizar pues como la subsistencia de las organizaciones, ¿sí? Entonces en esos cambios que identificamos podría estar uno y es el tema del manejo del tiempo. ¿Qué empezó a pasar con el tema del manejo del tiempo? Que cuando empezamos a migrar inicialmente al trabajo en casa, el manejo de los tiempos era muy complejo porque recordemos que incluso los niños estaban en casa porque no estaban pues asistiendo a las instituciones educativas. En una vivienda podían existir dos personas trabajando al mismo tiempo en sus equipos de cómputo. Entonces, a veces sí hacía complejo como garantizar que hubiese un tiempo destinado para cada cosa. Y eso también se veía a nivel laboral, ¿cierto? Porque entonces asistíamos a las reuniones, hacíamos las actividades y era muy difícil separar como ese tiempo entre lo familiar, lo laboral y pues más allá, pues como también en ese tema personal era complicado, ¿cierto? Y se fue dando como de manera compleja esos manejos de los tiempos. Entonces también podía pasar que recibíamos correos a las 7 a las 8 de la noche, pues y como igual estaba el computador ahí y estábamos ahí en casa, entonces podíamos trabajar, ¿sí? Entonces, ese fue pues como uno de los cambios que empezaron a darse pues como de manera pues impactante para la salud y seguridad. El tema de conectividad, y es que al principio fue un poco complejo el manejo pues como de estos medios tecnológicos para la realización de las actividades. Entonces tenemos que, estábamos acostumbrados a ir a una reunión, a estar con los compañeros, a conversar, pues y a tratar los diferentes temas.
y de un momento a otro todo se vuelve como frente al computador, ¿cierto? Entonces empiezan a haber unas nuevas formas de conectarse con las personas, pues además de conectarse pues como con el trabajo y pues eso va a tener sus impactos pues positivos y negativos, ¿cierto? También vemos cambios en el espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando trabajábamos de manera presencial, podíamos tener como una separación de esos espacios, ¿cierto? Entonces nosotros salíamos de la casa para el lugar de trabajo, estábamos allá en el trabajo, luego salíamos del trabajo, cambiábamos el espacio y volvíamos a la casa. Ya en la implementación de estas modalidades no presenciales implica pues que el espacio de trabajo es el mismo espacio donde convivimos, ¿cierto? Entonces también por esa razón se da el tema de manejo del tiempo que es complicado, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones puede que trabajemos en el comedor de la casa o que el puesto de trabajo está en la misma habitación, ¿cierto? Entonces no hay una diferenciación ahí clara de los espacios, lo cual puede empezar pues como a impactar el tema de salud y el tema de alimentación que podríamos pensar que puede ser un impacto positivo porque al estar en casa podemos preparar nuestros propios alimentos, podemos sacar el espacio para hacerlo, podemos calentarlo, pues y tenerlo ahí como disponible, recién preparado, porque se puede volver un espacio para compartir con la familia, ¿cierto? Entonces, todos estos cambios se vinieron dando a partir de que iniciamos la realización de esas actividades no presenciales. Entonces, ¿qué modalidades de trabajo no presencial tenemos en el momento? Yo les hablaba hace un rato que la más antigua es el teletrabajo, que tiene normatividad desde el año 2008. Tenemos el trabajo en casa, que fue reglamentado en el 2021, y el trabajo remoto también en el 2021. Entonces, miren que empezamos el tema de trabajo en casa en el año 2020 y habían pues como ciertas circulares donde había información de cómo se manejaba ese trabajo en casa. Sin embargo, en el 2021 aparece la normatividad que nos habla de cómo la organización debe implementar ese tema, ¿sí? Entonces vamos a empezar hablando del teletrabajo. El teletrabajo, como les dije, tiene una norma desde el año 2008, que es la ley 1221. Eh, Tenemos que el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios. Eso quiere decir que una persona por prestación de servicios puede ser teletrabajadora, así como una persona que tenga un contrato laboral, eh, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación TIC para el contacto entre el trabajador en la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Vemos que la modalidad de teletrabajo realmente ha sido pues como apoyada y ha sido gestada por el Ministerio de las TIC y realmente su base es que el trabajador pueda utilizar las tecnologías para realizar sus actividades sin la necesidad de que esta persona esté en el espacio físico que tiene pues la empresa. También pues lo que les decía antes es para desempeño de actividades remuneradas o por prestación de servicios. eh, Necesita el uso de tecnologías de la información y comunicación como soporte. No se requiere la presencia física del trabajador en un sitio específico. Y el teletrabajo va a tener tres modalidades de trabajo. El teletrabajo autónomo en el cual la persona define cuál es el lugar en el que va a desempeñar las funciones. El teletrabajo móvil en el cual la persona no tiene un lugar definido para realizar su actividad, entonces hoy puede ser en la casa, al otro día puede ser en un café, al otro día puede ser en otro lugar, ¿cierto? No hay un lugar definido de trabajo. Y el teletrabajo suplementario,
en el cual la persona va a tener como una mezcla entre teletrabajo, pues entre trabajo pues como no presencial y trabajo presencial. Tenemos el trabajo en casa. Más adelante pues les vamos a dar como diferenciaciones entre esas modalidades de teletrabajo, pero era como para que conociéramos un poquito como sus definiciones. Y tenemos pues el trabajo en casa, que el trabajo en casa, como les decía ahorita, fue reglamentado en el 2021 por la ley 2088. Y tenemos que el trabajo en casa es la habilitación al servidor público o trabajador del sector privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades por fuera del sitio donde habitualmente la realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o la relación laboral o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en el lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Es decir, que el trabajo en casa es una medida transitoria, o sea, que tenemos que entender eso, o sea, va a tener un tiempo determinado en el cual pues el trabajador va a hacer las labores pues desde su vivienda, no se modificarán las condiciones contractuales y será bajo circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales. Entonces, cuando en el 2020 iniciamos el tema de aislamientos y de cuarentenas estrictas, ¿qué pasaba? Que eso era una circunstancia ocasional o especial, ¿cierto? Derivada de que de una situación de emergencia sanitaria que estábamos viviendo. Entonces las empresas podían adoptar esa modalidad entendiendo que era una modalidad transitoria y que su duración iba a estar directamente relacionada con esa circunstancia ocasional que se estaba dando. ¿Qué pasó entonces y por qué en el momento pues ya no tiene sustento? No tiene sustento pues que sea por la pandemia debido a que la emergencia sanitaria ya terminó, ¿cierto? Entonces en el momento que termina la emergencia sanitaria, queda sin base esa circunstancia ocasional o especial, entonces las empresas debían empezar a pensar qué otra modalidad de trabajo iban a implementar para las personas que estaban en trabajo en casa. Entonces podía ser que decidieran que todos regresaran a la presencialidad, como también podía ser que, no, que les gustó mucho el trabajo no presencial y les funcionó. Entonces mirar si las personas iban a estar en trabajo remoto o en teletrabajo. Entonces, también se podrán dar otras situaciones ocasionales pues, o especiales que podrían llevar al trabajo en casa. En la empresa se están haciendo unas reformas locativas y van a durar 2 meses. Entonces, la empresa decide que mientras están en reformas locativas, todas las personas van a trabajar en casa. Entonces, esa es una situación ocasional, entonces ahí se podría adoptar esta modalidad de trabajo. Es lo que hablábamos, se habilita para el servidor público, el trabajador del sector privado, para desempeñar transitoriamente sus funciones, es por fuera del sitio donde habitualmente realiza las labores y sin modificar la naturaleza del contrato o desmejorar las condiciones del trabajo. Cuando hablamos de esto, quiere decir que el empleador no puede decir, no, es que como usted está en su casa, no le tengo que, pues no tiene que desplazarse, no tiene que comprar almuerzo, entonces le voy a bajar el salario por esa situación. No, o sea, el contrato de trabajo y el salario y todas las condiciones que las personas venían recibiendo deberán continuar durante esta modalidad. Y lo que vamos a hacer es que eso se va a privilegiar el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones. Es decir, que la persona debe contar con, pues, como con la tecnología para realizar su labor. Si no es posible que esa persona realice
esa labor es así, entonces no va a aplicar al trabajo en casa. No es que la persona tiene que operar una máquina y la máquina solo está en la empresa, entonces en esos casos no se podrá implementar ninguna de las medidas de trabajo no presencial. Y ahora vamos a hablar del trabajo remoto. El trabajo remoto quedó establecido en la Ley 2121 del 2021. Es una forma de ejecución del contrato de trabajo en el cual toda la relación laboral, desde el inicio hasta su terminación, se debe realizar de manera remota mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones u otro medio o mecanismo donde el empleador y el trabajador no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual. Es decir, que esta modalidad de trabajo no va a implicar pues como la reunión entre las personas de manera física ni la asistencia a una instalación física de la empresa, sino que desde que inicia hasta que finaliza el contrato laboral, la persona va a hacer todas las actividades de manera remota o de manera virtual. En todo caso, esta forma de ejecución no comparte los elementos constitutivos y reglamentarios del teletrabajo o del trabajo en casa y otras normas que modifiquen. O sea, que esta modalidad de trabajo es diferente de las anteriores que habíamos mencionado. Entonces, tenemos que es una forma de ejecución del contrato de trabajo, toda la relación laboral desde su inicio hasta su finalización se hace de manera remota, se utilizan las tecnologías de la información como mecanismo, pues como para realizar las actividades. El empleador y el trabajador no van a interactuar de manera física a lo largo de la vinculación contractual. Entonces, miren que en este caso podríamos tener que la empresa, digamos como su sede principal está en Medellín, y tiene otras personas que trabajan en Cali, Bogotá, ¿cierto? Entonces, con esas personas se establece un contrato de trabajo remoto y todas sus labores las realizamos de manera virtual, ¿cierto? Entonces, en ese caso, se envía el contrato y el contrato se firma de manera virtual. La inducción y todas las actividades se hacen de manera virtual, la comunicación se realizará por Teams y bueno, y por otras tecnologías, la información se almacenará en carpetas compartidas, ¿cierto? Entonces, no es necesario pues como la interacción física entre las personas bajo esta modalidad, ¿cierto? Entonces tenemos que hay un marco normativo para cada uno de estos temas e incluso miren que han venido presentándose actualizaciones. Entonces hablábamos que el teletrabajo salió inicialmente en la ley 2121 del 2008, pero posteriormente fueron saliendo pues como otras normas que iban modificando algunas condiciones y posteriormente el decreto 1227 de 2022, pues que terminó de modificar como todo el tema de teletrabajo. Tenemos que el trabajo en casa eh, está reglamentado por la ley 2088 de 2021, pero luego el decreto 649 de 2022 hizo unas precisiones. Lo mismo con el trabajo remoto, que inicialmente teníamos la norma del 2021 que luego fue modificada, pues que fue ajustada por el decreto 555 del 2022. Entonces, ¿en qué caso va a aplicar cada una de estas modalidades? Va a ser necesario para el teletrabajo que ambas partes lo determinen, o sea, debe haber un principio de voluntariedad, ¿sí? Entonces, estamos haciendo labores presenciales y el trabajador le propone al jefe que por qué no realizan la labor desde teletrabajo, entonces conversan y ambas partes determinan que sí y hay una voluntariedad para realizar esa labor. Lo mismo con el trabajo en casa, perdón,
Con el trabajo en casa lo que tenemos es que como son situaciones especiales, ocasionales o excepcionales, pues digamos que las determinará como esa circunstancia. Por decir algo, el trabajador tiene un hijo y el hijo se enferma y tiene que hacer un tratamiento desde la casa. Entonces el trabajador pide que durante la época del tratamiento pueda estar en casa y realizar esa labor. Entonces la empresa le dice, listo, haga trabajo en casa por 1 o 2 meses y estamos mirando, ¿cierto? Pero entonces ahí hay definido un tiempo y el por qué se realiza pues ese trabajo. Y con el trabajo remoto, pues también hay un principio de voluntariedad, porque en el momento en que se le ofrece pues al trabajador un trabajo bajo esta modalidad y se firma el contrato, entonces hay una voluntariedad y ambos definen que van a estar pues bajo esa modalidad. Así como la duración, como el teletrabajo y el trabajo remoto van a tener la duración determinada por el contrato de trabajo, mientras que el trabajo en casa, como es una medida, pues como que se va a implementar de manera excepcional, tendrá una duración de 3 meses, prorrogable por el mismo periodo una única vez. O sea que la persona solo podría estar bajo esta modalidad 6 meses o cuando la situación especial, ocasional y excepcional se mantenga, que eso era lo que nos pasaba con en el periodo de la pandemia, ¿cierto? Nosotros estuvimos y puede que muchas empresas hayan estado muchísimo tiempo bajo la modalidad de trabajo en casa, pero porque la situación que se estaba dando permanecía en el tiempo. Pero una vez finalizó la emergencia sanitaria, ya quedaba sin piso esta modalidad de trabajo y por esa razón, pues es que debíamos pensar en qué otro tipo de modalidad de trabajo se iba a utilizar. Andrés, no sé si hasta ahí de pronto haya alguna pregunta o algún comentario de parte de los asistentes. Muchas gracias, Catalina, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Bueno, por acá en el chat nos pregunta Claudia, nos escribe, yo puedo acordar con la compañía trabajar en casa durante una larga incapacidad, es decir, que tengo una lesión que no me permite pues colocarme, en este caso, un elemento de seguridad que es la bota de seguridad, pero mi cargo es administrativo y puedo desarrollarlo perfectamente desde la casa. Si la persona está incapacitada, no, porque si la persona pues está incapacitada, no es trabajo en casa, sino pues que va a estar en casa por su incapacidad. Pero pensemos que ya se acabó la incapacidad, que el médico dijo pues que ya la persona pueda continuar con sus labores, pero como se da la situación pues de las botas, sí, se podría acordar que pues ya una vez finalizada la incapacidad, que la persona va a estar 3 meses en trabajo en casa mientras se termina de recuperar de la lesión. Listo, por acá también nos consultan si les podemos de pronto especificar o si hay algunas legislaciones respecto al tema de los auxilios de De transporte, conectividad. exacto, y esos temas, si hay alguna regulación. Sí, ya en un momento les vamos a dar esa parte. Listo, perfecto. Esas son como las preguntas, ya hay otras, pero más administrativas. Listo, muchas gracias, Catarina. Vale, listo, con mucho gusto. Entonces llegamos a la parte de los auxilios. Sí, entonces tenemos que con el teletrabajo se dará un auxilio de transporte cuando se requiere el desplazamiento del trabajador para realizar sus labores, ¿cierto? O sea, entonces si la persona debe asistir a una reunión o está en teletrabajo suplementario que tiene unos días en la casa, otros días en el trabajo, entonces se dará el auxilio de transporte cuando se requiera pues ese desplazamiento. Para el trabajo en casa, se dará un auxilio de conectividad cuando el salario es inferior a los 2 salarios mínimos, ¿cierto? Y no va a ser acumulable, ¿cierto? O sea, entonces, para el trabajo en casa se pagará pues como ese auxilio de conectividad para las personas pues que ganan menos de los 2 salarios.
Y para el trabajo remoto no hay auxilio de transporte, ¿cierto? Porque es que miren que desde el principio se define que es una modalidad de trabajo no presencial, entonces ya ahí de entrada la persona no tiene derecho al auxilio de transporte y solo se cubrirá el desplazamiento cuando el empleador lo determine. Entonces, si pensamos, por ejemplo, a que el caso que hablábamos ahorita, la sede principal es Medellín, pero hay trabajadores en otras ciudades y la empresa decide hacer una reunión de todo el personal dentro del programa de bienestar. Entonces la empresa debe cubrir los costos del desplazamiento y de, pues y como de toda la manutención de estas personas durante pues, la realización de la actividad. ¿Qué otros aspectos es importante tener en cuenta para formalizar como tal las modalidades? Cuando hay teletrabajo, sí, va a haber un acuerdo de teletrabajo, o sea, digamos hoy estamos trabajando en modalidad presencial y decidimos que vamos a pasar al teletrabajo, entonces se puede hacer un acuerdo de teletrabajo donde se establezca pues cómo se implementará esta modalidad o si desde el inicio se define que es teletrabajador, entonces estará en el contrato de trabajo. eh, Cuando es trabajo en casa, puede haber un anexo al contrato, un otro sí, o un memorando donde conste que esta persona pues va a realizar esa labor desde casa. Y con el trabajo remoto, pues como hablábamos inicialmente, desde que se inicia la labor o la modalidad, pues como tal, se deberá hacer un contrato de trabajo remoto, el cual pues será firmado electrónicamente o de manera digital. Entonces, desde el inicio, pues se definirá qué es esa modalidad de trabajo. ¿Qué pasa si la persona eh, ya venía trabajando, ¿cierto? Y la empresa, pues, si se define entre ambos que van a hacer trabajo remoto, entonces en ese caso se firmará un acuerdo o un nuevo contrato donde se especifiquen como todas las cláusulas y toda la información que deberá contener, pues como que se deberá tener en cuenta para realizar la labor. También es importante que cada una de estas modalidades puede tener una comunicación, o sea, no es como que la empresa diga hoy, no, ya listo, vamos a ser teletrabajadores. No, o sea, eh, se modifica el tema del contrato, pero también una vez se define esa modalidad, en el caso, por ejemplo, del teletrabajo, se le deberá notificar a la ARL y a los inspectores del Ministerio de Trabajo. Con el trabajo remoto se notificará a la ARL, o sea, en ese caso no es necesario, perdón, al ministerio, y con el trabajo en casa también se le informará a la ARL, pues que con esa persona se va a adoptar esa modalidad de trabajo. Porque es importante ese informe, ¿cierto? Porque después puede pasar, especialmente pues con el caso de la ARL, que la persona tenga un accidente de trabajo en la casa. ¿Sí? Entonces, a la hora de notificar el accidente, ¿cómo le vamos a explicar a la ARL que la persona estaba en su casa haciendo sus labores si previamente no le informamos que tenía ese desplazamiento hacia ese lugar? Entonces, ¿qué pasa con la presencialidad? En el teletrabajo va a estar determinada por la modalidad de teletrabajo, porque vimos que hay el teletrabajo suplementario en el cual hay unos días que la persona realiza sus labores desde la casa, pues o desde el lugar definido, y otros días que va a la empresa, entonces ahí se determinará. Con el trabajo en casa no habría presencialidad y con el trabajo remoto tampoco hay presencialidad, 100% virtual, solo en situaciones especiales, como hablábamos ahorita, que hay una reunión que se hace una vez al año de todo el personal o que se define para el programa de seguridad y salud, pues para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hacer unas capacitaciones presenciales, entonces ahí hay una situación especial, pero de resto toda la actividad va a realizarse 100% virtual.
Entonces vamos a hablar un poquito de las modalidades del teletrabajo, de lo que yo les hablaba ahorita. El teletrabajo autónomo, la persona siempre está por fuera de la empresa, ya sea en su propio domicilio o un lugar escogido. ¿Por qué un lugar escogido? Porque la persona puede decir, ah, no, yo voy a trabajar desde un coworking que hay por mi casa, ¿cierto? Entonces, mi lugar de trabajo es el coworking. Entonces, no voy a la empresa, pero estoy en el coworking. O voy a trabajar desde la casa de mi mamá, ¿sí? O desde mi propio domicilio. En el teletrabajo móvil no se tiene un lugar de trabajo establecido. Entonces, la persona puede trabajar hoy en un día, mañana en un lugar, mañana en otro lugar, pues va a poder estarse moviendo en muchas partes. Y con el teletrabajo suplementario, la persona estará 2 o 3 días en casa y el resto de días en la oficina. O sea que tendría que estar al menos 2 veces en la oficina o 2 días en la oficina. ¿Por qué hacen la norma esa aclaración? Porque muchas personas decían, ah, es que la empresa me pone a teletrabajar cuando tengo pico y placa, que es una sola vez a la semana. Entonces, no, ahí no aplicaría porque mire que la persona debe estar al menos 2 días en casa, ¿cierto? Entonces, lo que se puede adoptar es que, bueno, está el día del pico y placa y otro día en casa y el resto en el trabajo. También esos días deberán estar definidos en el acuerdo o en el contrato que se realiza, ¿cierto? Para que podamos como garantizar que se da cumplimiento con la norma. Mm, ¿Qué otras generalidades tiene el teletrabajo? Que no se deben desmejorar las condiciones laborales, o sea, las condiciones laborales van a ser iguales para los teletrabajadores y para las personas pues que están bajo la modalidad presencial, va a haber igualdad en el trato. Entonces, si por ejemplo la empresa tiene beneficios, los beneficios deberán ser extensivos para todas las modalidades, así como por ejemplo si hay un programa de bienestar, entonces el programa de bienestar deberá incluir las personas que están en modalidad presencial y las no presenciales. Eh, lo que hablamos ahorita, que ocasionalmente trabajar en un lugar diferente no va a ser considerado teletrabajo, ¿cierto? Entonces, que lo que hablamos ahorita, que un día a la semana yo voy a trabajar desde mi casa, eso no es teletrabajo. Ahí lo que estaría aplicando es que la empresa le está dando un permiso para realizar su labor por fuera, pero pues digamos que la empresa se hace responsable también pues como de esas condiciones de esa persona. Eh, Va a haber un mantenimiento de los equipos, conexiones, programas y hay un auxilio pues o un reconocimiento por el valor de la energía que la persona consume pues y por la conectividad que la persona adquiere cuando está pues por fuera de la empresa. Asegurar el derecho a gozar de descansos antes, no porque la persona está desde su vivienda, entonces a cualquier hora le puedo escribir, a cualquier hora me tiene que responder, ¿no? O sea, debe existir igual una jornada laboral que digamos puede ser un poco más flexible, pero donde se garantice que la persona pues goce de su respectivo descanso eh, y asegurar las condiciones para la ejecución de la tarea, ¿cierto? Entonces, antes de adoptar esa modalidad de teletrabajo, entonces la empresa deberá verificar que la persona sí pueda tener conexión a internet, que tenga un puesto de trabajo, que pueda, pues que tenga un equipo de cómputo, que pueda tener acceso a los programas, ¿cierto? O sea, eso requerirá una planeación para garantizar pues que la persona tenga las condiciones para hacer la tarea. Si no las tiene, pues no se podrá adoptar esa modalidad de trabajo, ¿sí? La persona debe tener su puesto de trabajo dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí es una parte muy importante.
¿sí? Y es que el sistema de gestión deberá incluir los teletrabajadores. Entonces, ¿en qué se tendrán que incluir? Ah, que nosotros hacemos la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Entonces, tenemos que tener una matriz de IPVR para los teletrabajadores. Tenemos que definir un cronograma de capacitación con los teletrabajadores. Tenemos que hacerle inspecciones a los puestos de trabajo, ¿cierto? Donde determinemos las condiciones bajo las cuales la persona pues va a realizar esa labor y garantizar pues como que la persona no pues no va a desarrollar o al menos como que se promocione como el tema de salud para evitar pues que la persona se vaya a enfermar producto pues de esta modalidad de teletrabajo. Se aplicará la legislación colombiana pues en todas las relaciones de teletrabajo, o sea, como toda la normatividad asociada a seguridad social, a condiciones de trabajo, deberá aplicarse tal cual. La vinculación debe ser de manera voluntaria, o sea, el trabajador y el empleador deben estar de acuerdo, pero no va a ser como que el empleador diga, no, a partir de mañana todos están en teletrabajo, no, el trabajador se puede negar y puede decir, no, mire, yo no tengo las condiciones, no me gusta trabajar desde la casa, en la casa no hay un ambiente propicio, no estoy de acuerdo, no voy a firmar y no voy a ser parte del teletrabajador, ¿cierto? Entonces ahí debe haber un tema voluntario, es para las personas domiciliadas en Colombia, ¿cierto? O sea que no aplicaría esta modalidad, que es que tenemos lugar de trabajo acá, pero entonces yo me voy a ir a vivir a España y ahí hago mi labor, no, ¿sabes? No es un teletrabajador. Y es importante lo que hablamos hace un rato de que se debe informar a los inspectores del Ministerio de Trabajo que esa persona va a adoptar esa modalidad de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que si la empresa va a adoptar esta modalidad, ¿sí? De teletrabajo, deberá existir todo un proceso de gestión del cambio antes de implementar esa modalidad. ¿Cómo así que un proceso de gestión del cambio antes de implementar esa modalidad? Sí, porque es que la empresa debe pensar previamente qué puede pasar y al trabajador, cuáles son los nuevos riesgos, cuáles son los nuevos retos de implementar el teletrabajo y a partir de ahí va a determinar o va a definir un plan de trabajo para poder adoptar esa modalidad. Entonces ahí se tendrá que pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer con el puesto de trabajo? Porque la norma no define a quién le corresponde dar el puesto de trabajo, la norma no define a quién le corresponde dar la silla. Entonces tendrá que existir un acuerdo entre el teletrabajador y el empleador de decir, bueno, mire, yo tengo mi mesa y tengo mi computador, yo lo puedo suministrar y entonces usted denme una silla, deme el reposapiés y tal cosa, ¿cierto? Entonces ahí hay un acuerdo entre quién suministra qué elementos, pero eso pues deberá planificarse, porque podría pasar que se desee adoptar la modalidad de teletrabajo, pero cuando se va a mirar específicamente el puesto de trabajo pues que va a implementar una persona, esa persona no tiene ni una mesa, ni una silla, ni tiene computador, ni tiene espacio donde disponer las cosas. Entonces ahí se tendría que repensar otras situaciones, otras condiciones para desempeñar la labor. ¿Sí? Lo mismo que identificar como posibles peligros que se puedan dar para poder definir cómo se va a implementar esa situación. Entonces es importante que una vez pues hacemos todo ese proceso de gestión del cambio y definimos un plan de trabajo y definimos cómo se va a implementar el teletrabajo, que posteriormente se haga el tema de la recolección de la información. Entonces acá yo les voy a mostrar el formato que está dispuesto por el Ministerio de Trabajo, sí.
para el reporte, pues como de las personas que van a ser parte de esta modalidad. Entonces vamos a poner el departamento, el municipio, el nombre de la empresa y el NIT, si es del sector público o del sector privado. Y ya en la parte inferior eh, vamos a definir como cada uno de los teletrabajadores, poniéndole el nombre, la cédula, el género, si tiene alguna discapacidad, si hace parte del área asistencial o técnica, profesional o directiva, desde cuándo va a iniciar esa modalidad. Y entonces acá va a definir si es teletrabajo autónomo, si es teletrabajo suplementario, si es teletrabajo móvil. Entonces ahí ya una vez diligencia toda esa información, ya podrá pues como hacer el respectivo reporte. Y entonces miren que acá en la parte inferior tienen unas observaciones. Entonces una de ellas es que se debe diligenciar con X mayúscula los campos correspondientes a público, privado, género, con discapacidad, cargo o modalidad. Y ahí hace la aclaración que los autónomos son los que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido, que el suplementario son los teletrabajadores que están 2 o 3 días a la semana en su casa y el resto del tiempo en una oficina, y que los móviles son teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido. Entonces, este será pues como ese primer formatico que llenaremos para hacer el reporte al ministerio, ¿cierto? Mira que acá pues está como el formato. Eh, Posterior a eso, hay un tema de voluntariedad, y es que es un elemento indispensable para aplicar esta modalidad. Entonces el empleador lo puede proponer y el trabajador puede aceptar o rechazar, así como el empleado puede proponer y el empleador aceptar o rechazar, y en ningún caso se está violando la vulnerabilidad. Entonces ahí pues ahorita les muestro que hay una guía que tiene como toda esta información. Entonces recuerden que hablábamos que se deberá generar un acuerdo o un contrato de teletrabajo. El acuerdo es cuando el trabajador pasa a la condición de teletrabajador, o sea, el trabajador está en el modo presencial y definen pasar a teletrabajador. Entonces se hace un acuerdo donde se identifican todas las condiciones para ejecutar pues como la labor, y este es un anexo al contrato de trabajo. Mientras que así desde el inicio se define que el trabajador va a ser teletrabajador, entonces desde el contrato se definirán todas las condiciones. Esta modificación del reglamento interno de trabajo ya no aplica, porque veíamos ahorita que hubo una modificación como tal a la normatividad de teletrabajo, y en esa modificación aparece es que se debe definir una política de teletrabajo, y esa política se socializará a todos los trabajadores. Entonces por ende no será necesario la modificación. Vamos a tener unos aspectos de afiliación al sistema de seguridad social, y es que los trabajadores todos deberán estar afiliados a la seguridad social integral, y el pago se deberá hacer normalmente como se hace, pues como por la planilla pila. Y también entonces lo que hablábamos hace un rato, se deberá hacer el reporte ante la administradora de riesgos laborales de esas personas que están en teletrabajo. Y un aspecto súper importante y que es diferente con respecto al trabajo remoto, es que el teletrabajo tiene reversibilidad. Es decir, como es un acuerdo entre ambas partes, puede suceder que empezamos a hacer teletrabajo, llevamos 2 meses, y el empleador diga, no, sabe que esto a mí no me está funcionando, yo he visto que has bajado la productividad, que no estás cumpliendo con tus funciones, volvemos a la presencialidad, ¿sí? O lo mismo el trabajador.
trabajador puede ir a decirle al empleador, no, mire, nosotros firmamos un acuerdo para yo hacer teletrabajo, pero realmente me está quedando muy duro, es muy difícil, pueden volver. Con el trabajo remoto no hay reversibilidad. ¿Por qué no hay reversibilidad? Porque desde el mismo contrato, desde el inicio, se definió esa modalidad. Entonces, ¿cómo van a hacer si era el caso que hablábamos hace un rato, que la sede principal está en Medellín y entonces la otra sede en Cali? No, yo ya no quiero trabajar en trabajo remoto, entonces, ¿cómo van a hacer, cierto? O sea, no, por eso desde el principio se definió esa modalidad y será pues la que se implemente. Es importante también que los teletrabajadores mm, hagan parte del programa de promoción y prevención de la salud, donde se garanticen las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, o sea, las condiciones de su puesto de trabajo, las condiciones de salud, o sea, cómo va a ser esta persona para reportar condiciones de salud, cómo se van a gestionar y especialmente qué hacer cuando ocurre un accidente de trabajo. Es muy importante como poder establecer en qué casos va a ser un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque como no hay una diferenciación del espacio, sí deberá estar definido por el tema de cumplimiento o no de las labores. ¿Por qué? Porque como estamos en la casa, entonces puede que ya van a ser las 11 de la mañana, entonces a las 11 de la mañana suspenda mis actividades para ir a cocinar y durante la preparación de los alimentos me quemen. No es un accidente de trabajo porque si bien está dentro de la jornada establecida, pero no había un cumplimiento de funciones, ¿cierto? Entonces se deberá establecer como muy bien esas situaciones para que la persona tenga conocimiento de qué hacer en cada uno de esos casos. También tenemos unas herramientas de utilidad que les voy a mostrar. Entonces, miren, que hace parte incluso de la página, pues como que tiene el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde vamos a poder acceder a información relacionada con el tema, ¿ya? Entonces, acá hay una charla, ¿cierto?, del Día Internacional del Teletrabajo, donde va a haber información ahí como importante, eh, estudios, y miren, algo muy importante es que hay una asesoría gratuita para que las empresas puedan implementar el teletrabajo. Entonces, el empleador, pues, que esté interesado puede ingresar, puede solicitar la, la asesoría, hacer preguntas. Miren que hay una app que calcula el dinero que se ahorraría la empresa en hacer teletrabajo y también para el trabajador, ¿cierto? Como cuánto se puede ahorrar en hacer esa implementación. A ver qué más herramientas aparecen por aquí. Y entonces hay unas guías para la implementación del teletrabajo. Entonces vamos a ver por ejemplo, esta del teletrabajo autónomo. Entonces aquí dicen quiénes lo pueden hacer, ¿cierto? Para información. También pues acá, cómo establecer pues la solución para las aplicaciones requeridas. Como hay mucha información que nos puede servir para poder implementar esta modalidad. También entonces si ingresamos directamente desde teletrabajo.gov.co, vamos a ingresar pues como a esta página donde está toda la información del teletrabajo. Entonces mire que acá nos habla de qué es,
nuevamente lo que veíamos ahorita en noticias. Por medio de este se puede pedir la asesoría, vamos a conocer casos de éxito, herramientas que parte de esas las vimos hace un rato. Entonces, miren, eh, hay recomendaciones de ciberseguridad, huella digital, aspectos TIC para el teletrabajo, TIC de seguridad digital, ¿cierto? eh, cómo cómo se harían las actividades de bienestar en el teletrabajo y está todo el compendio normativo. Entonces, esta página pues tiene realmente muy buena información, así como una oferta laboral. Es que yo quiero ser teletrabajadora, entonces está por donde puedes buscar trabajo pues como bajo esa modalidad, ¿sí? Entonces, vamos a volver por acá a la presentación. También la página pues, de ARL Sura tiene información para los teletrabajadores. Entonces, antes de cerrar el espacio, quisiera como hacer esta pregunta y nos pueden participar por medio del chat las personas que quieran, y es si pues, si encuentran beneficios en las nuevas formas y modalidades de trabajo no presencial. O sea, entonces, antes de responder como las preguntitas, si les quisiera elevar esta consulta y vamos a dar pues como un espaciecito, un momentico para que puedan contestar. Y con lo que hemos visto, pues con lo que vimos hoy de las diferencias entre las modalidades de trabajo no presencial y especialmente pues como el teletrabajo, si se identifican nuevas formas, perdón, si se identifican beneficios en nuestras nuevas formas de trabajo. Vamos a darle un momentico y ya volvemos. Muchas gracias, Catalina. Bueno, no nos están entrando a copiar, pero los invitamos a todos para que nos den sus comentarios. ¿Te parece si de pronto, mientras nos Ah, van comentando, vamos revisando algunos listo. otros o los dejamos para ahorita? Dejémoslas entonces como para ahorita al final. Listo. Bueno, entonces, entre los beneficios pues, que nosotros encontramos en las nuevas formas y modalidades de trabajo no presencial, tenemos, ahorita habíamos hablado pues como de esos cambios o de esos nuevos retos que se nos había vuelto el trabajo no presencial, que inicialmente fue impuesto, ¿cierto? Y bajo unas condiciones, pero ahorita que ya ha pasado un buen tiempo, que ya hemos podido como irnos acostumbrando, irlo implementando, vemos que hay muchos beneficios, ¿cierto? El primero lo mencionábamos con el tema de la alimentación y es como la posibilidad de comer de manera más saludable, de comer lo que nosotros mismos preparamos, de tener pues como evitar el riesgo de intoxicación y pues de diferentes enfermedades gastrointestinales porque tenemos que consumir alimentos por fuera de la vivienda, ¿cierto? Entonces el tema de la alimentación se puede ver eh, pues como beneficiado. El tema de los manejos del tiempo, especialmente como, bueno, como ya tenemos incluso una política de desconexión laboral que nos dice pues que las personas tienen derecho a la desconexión, también vamos a ver que hay un tiempo que igual uno se ahorra. ¿Por qué? Porque anteriormente para desplazarnos a cualquier lugar podríamos destinar una hora de ida y otra hora de regreso. Estas 2 horas son 2 horas que nosotros podemos ahorrar para realizar estas nuevas actividades. mm, Así como, bueno, tiempos porque digamos, ay, no es que para ir a la oficina me tenía que organizar mucho, cepillar el pelo, tenía que hacer varias cosas que ahorita pues no aplicarían.
el tema de conectividad sí cambia, ¿cierto? Pero incluso vamos viendo que se van generando unos nuevos espacios, entonces ya el reto es como, bueno, vamos a cantar el cumpleaños, ¿cómo lo vamos a hacer de manera virtual? ¿Cómo se hacen encuentros pues virtuales entre los trabajadores para poder garantizar esa conectividad? La diferenciación de espacios, entonces, si bien seguimos compartiendo el espacio vivienda y trabajo, pues ya en este punto hemos ido definiendo cuál es el lugar en el que trabajo, ¿cierto? Y entonces ya se ha ido como estableciendo. Puede haber mayor presencia para la familia y es un tema súper importante porque, por ejemplo, en mi caso yo tengo un hijo de 3 años y el estar trabajando desde la casa me permite ir a recogerlo a la guardería, estar presente cuando se va a ir para allá. Hay veces que no tiene guardería o que sale temprano, entonces puedo compartir un espacio con él, así sea mientras trabajo, ¿cierto? Entonces hay un mayor acercamiento a la familia, podemos dedicar tiempos para realizar actividades de bienestar. Entonces, bueno, el tiempo que antes invertía para ir a la oficina es tiempo que lo puedo utilizar en hacer deporte, en hacer una actividad o en actividades de ocio. No, entonces yo termino de trabajar a las 5:30 y me veo una película, ¿cierto? Eso no nos pasaba porque había muchos tiempos, porque a veces también en la oficina uno como que se quedaba más rato, ¿no? Es que hay pico y placa, entonces tengo que esperar hasta las 7 o todavía no he terminado eso, entonces lo tengo que terminar, entonces de pronto pues en la casa también se pueden dar esos espacios para el ocio, pues y para actividades propias de bienestar. Entonces, ahora sí, vamos a dar el espacio para las preguntas y si de pronto, pues, algunas personas nos quisieron contar qué beneficios veían con el trabajo no presencial. Muchas gracias Catalina y muchas gracias a todas las personas también que nos han comentado en el chat, que han estado muy, muy activos. Bueno, empecemos por acá, no nos copian el nombre, pero nos dicen acerca de los beneficios. Sí, claro que sí, es un gran beneficio. Las modalidades de trabajo, más no las presenciales, ya que sí podemos trabajar desde la casa y ahí también se puede generar un ahorro en cuanto a alimentos, transporte. Me parece un gran método para la comodidad y estar también desde nuestro hogar y todos sus beneficios. Perfecto, muchas gracias. Por acá nos dicen, aunque también puede significar un poco de estrés si no tenemos un espacio como para realizar nuestros trabajos cómodamente, lo que se hablaba ahorita. Perfecto. Por acá nos dicen, sí, porque esto permite manejar de una mejor manera los tiempos, ya que la movilización desde casa a la empresa se pierde mucho tiempo. Además, el ahorro de dinero en transporte, alimentación y los riesgos que se pueden evitar en salud y la misma vida. Qué bien, muchas gracias. Por acá nos dicen, bueno, esto es una consulta, miren, a ver si nos dan, desde Alianzas Eléctricas nos dicen muchas gracias por tomar las actividades, suman muchísimos conceptos de un modo claro y práctico. Muchas gracias a ustedes. Nos cuentan por acá acerca de, sí, porque siento que hay mayor optimización en mi caso, que trabajo desde casa, me organizo muchísimo mejor y soy más productiva, súper bien allí. Muchas gracias por escribirnos, por dejarnos sus comentarios. Bueno, ya vamos a revisar algunas de las preguntas que nos han eh, regalado. Nos hablan acerca de la presentación, sí, enseguida en un momento les vamos a compartir el enlace donde van a poder descargar las memorias de esta actividad. Yo coordino internamente con Catalina y se las subo a ese espacio para que las puedan descargar durante la tarde o el día de mañana más tardar. Listo. Nos comenta por acá si acerca de, si nos puede dar claridad acerca de si los elementos de protección personal es obligatorio usarlos desde trabajo en casa. Pues pero es que si hablamos que la persona va a hacer pues como realmente labores frente al computador o labores administrativas, ahí no aplicaría ningún elemento de protección personal. Entonces, en ese caso, pues no sería necesario el uso, pero habría que revisar pues como qué actividad de pronto la persona
tiene que hacer desde casa y como cuáles son sus riesgos para ver la aplicabilidad o no del elemento de protección. Perfecto, muchas gracias. Bueno, por acá nos dejan un comentario, si nos puede de pronto profundizar acerca de si el trabajo en casa los días lunes y miércoles, por ejemplo, por una estrategia de bienestar laboral, ¿esto aplicaría en alguna modalidad o ya sería por definición de la empresa? Sí, ese sería teletrabajo suplementario. Entonces, 2 días en la casa, 3 días en la empresa. Y lo que pasa es que así quedaría, debe quedar definido dentro del acuerdo de teletrabajo qué días, ¿cierto? O sea, eso es importante. No es como que a cada semana yo defino cuáles, no. Deberá definir qué días va a estar la persona desde la casa y garantizar que al menos sean 2. Muchas gracias. Angie nos consulta si le podemos de pronto hablar acerca de en qué aspectos la empresa suministraría los equipos de cómputo. Pues eso será una negociación, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque la empresa podría decir, no, es que eh, el teletrabajo lo beneficia a usted, entonces ponga usted las cosas y firmamos. Por ejemplo, en el caso en el que solicite ser teletrabajador sea el empleado. Entonces, como al empleado le beneficia ser teletrabajador, diga, no, yo pongo el equipo de cómputo, yo pongo la mesa, yo pongo la silla, yo pongo todo y garantizo que todo quede bien para hacer la labor, ¿cierto? Pero también podría darse que como va a ser una decisión en conjunto, entonces ahí el teletrabajador y el empleador acuerden como, ah, bueno, usted me suministra el equipo y yo ya suministro las demás cosas, ¿cierto? O sea, debe ser un producto de una negociación y que va a quedar definida en el acuerdo que se va a firmar o en el mismo contrato de trabajo. Súper bien. Bueno, ya para aquí hay unas preguntas acerca de si les podemos de pronto recordar o mostrar o enviar acá en el chat la ruta para hacer los reportes al ministerio. Y también nos preguntan eh, si tenemos como los enlaces donde se puedan reportar algunas actividades a la ARL. Eso, para un segundito yo los busco. Y también nos comentan si les podemos compartir el link para descargar los formatos de teletrabajo. Con los formatos de teletrabajo y todos pues, los formatos que yo les mostré estarían en el link que les hablaba de teletrabajo.gov.co, ¿sí? En la página de Sura, ya les voy a decir en dónde. Esto es un video. En la página de Sura, sí, espérate que no encuentro por dónde se hace el reporte. Ah, bueno, es que deben entrar normal a la gestión administrativa, ¿sí? Y cuando ya están logueados ahí, va a haber un espacio donde nos da como reportar novedades y ahí nos va a aparecer reportar teletrabajadores, incluso aparece como trabajo en casa, creo, todavía, pero es el espacio para reportar los teletrabajadores. Y del ministerio ya les voy a decir también, aunque ya les dije que todos los formatos y todo está en teletrabajo.gov.co. ARL, ya les dije por dónde. Y también en la página del Ministerio de Trabajo aparece tanto el formato eh, como el proceso, pues a qué correo lo puedes remitir. Entonces pueden buscar Ministerio de Trabajo,
reporte de teletrabajadores y ahí les aparece el link donde está como para descargar el formato y los correos electrónicos a donde lo pueden enviar firmado. Súper bien, muchas gracias, Catalina. Bueno, ahorita hablabas acerca de temas de trabajo en otro país. Nos preguntan, buenos días, tengo una consulta. Si estoy trabajando bajo modalidad de trabajo remoto, ¿podría trabajar desde otro país? Sí, trabajo remoto sí, pero teletrabajo no. Recuerden que el teletrabajo es solo para las personas que residen en Colombia. Lo que pasa es que ahí tendría que garantizarse de todas maneras el cumplimiento de la normatividad colombiana. Bueno, perfecto. Daisy Calle nos consulta si les podríamos indicar la norma en la que eh, se estipula o dice que debe ser 2 días en la oficina y 3 en casa en modalidades de trabajo. Ya te lo recuerdo por acá. En la ley del teletrabajo, sino que se me acabó de ir, en la ley 2121 de 2008. Perfecto, muchas gracias. Bueno, por acá nos escriben, no nos dejan el nombre, nos dicen, si tenemos en la empresa contrato presencial para todo el personal, pero ahora trabajan desde casa, no estamos catalogados como teletrabajo. A nivel normativo, ¿cómo debemos formalizar este proceso? Súper bien. Sí, es que eso fue lo que pasó. Digamos que cuando llegó la pandemia, todos teníamos contrato de trabajo en el que decía que íbamos a ejecutar las labores en cierto lugar. Y con lo que pasó, bueno, entonces nos fuimos para trabajo en casa y se empezó a trabajar así. Pero recuerde que el trabajo en casa tiene una duración y es bajo unas situaciones especiales. Entonces, cuando ese trabajo en casa se queda sin piso, la empresa debe decidir si va a volver a la presencialidad y en caso de que no desee volver a la presencialidad, deberá definir entonces si va a implementar teletrabajo y si va a implementar teletrabajo bajo qué modalidades o si finalmente va a implementar el trabajo remoto y con todas las consideraciones pues que hace referencia, ¿cierto? Pero sí hay que tomar una decisión frente a cuál modalidad y hacer todo el proceso desde la modificación o los acuerdos de trabajo, los reportes a la ARL y al ministerio cuando aplica. O sea, lo primero es analizar las diferentes modalidades y tomar la decisión de cuál modalidad se puede como ajustar más a las necesidades de la empresa. Gracias, Catalina. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron, no sé si de pronto tendrán alguna otra pregunta, es las que nos han dejado en el chat y ya hemos comentado con ellas. Si quiere, damos un minutico, Catalina, a ver si de pronto nos Listo, dejan algún otro comentario para aprovechar este espacio. listo. Bueno, a todas las personas les agradecemos el habernos acompañado durante esta mañana. Esperamos haya sido de todo el interés la información suministrada. A Catalina le agradecemos mucho todo el aporte y toda la información que nos comparte y entrega en esta jornada. A todos recuerden, por favor, que no haya diligenciado el listado de asistencia, hacerlo en este momento, debido a que una vez finalicemos este espacio se va a encontrar cerrado el respectivo enlace para el registro. Esperamos nos puedan volver a acompañar en los próximos eventos. A todos les deseamos un feliz resto de día, de tarde y de almuerzo. Igualmente para ti, Catalina, y muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, bueno, y feliz día para todos.
Perfecto, damos por finalizado este streaming. Hasta luego.